¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video de recapitulación de nuestra Masterclass de Power BI, la clase número 1. Aquí en este video se los quise hacer un poco más reducido, ¿sí? Quitándole, digamos, todas aquellas pausas, etcétera, y también para mostrarles lo que es el videoclip que muestra a nuestros instructores y qué es lo que hacemos, ¿sí? Entonces ahorita en un momento les muestro precisamente nuestro video promocional de Grupo Palacios Portugal. Durante años hemos visto algo repetirse una y otra vez. Empresas y profesionales llenos de datos, pero sin claridad. Tomando decisiones importantes a ciegas, trabajando el doble y aún así sin avanzar. Por eso nació Palacios en Portugal, con una misión muy clara: transformar datos en decisiones, conocimiento en resultados y esfuerzo en impacto real. En Palacios en Portugal, ayudamos a empresas y profesionales a tomar mejores decisiones basadas en datos, análisis y criterio estratégico, porque hoy, tanto las organizaciones como las personas enfrentan el mismo reto: decidir mejor en entornos cada vez más complejos. Acompañamos a empresas a estructurar procesos y estrategias, y a personas a desarrollar habilidades que les permitan crecer profesionalmente y convertirse en el tipo de talento que las empresas buscan y valoran. Pero el verdadero diferenciador no está en el contenido, está en quién lo enseña. Te presentamos a una parte del equipo. Luis Rochi, Master Black Belt con más de 20 años de experiencia, ha resuelto más de 200 problemas complejos, generando más de $60 millones en ahorros y certificando a más de 1,100 profesionales. Alejandra Mendoza, especialista en Power BI y Lean Manufacturing, ha liderado proyectos con ahorros superiores a $5 millones en empresas de Estados Unidos y México. Miguel Antonio López cuenta con más de 10 años de experiencia en industrias aeroespacial y médica y ha sido reconocido con múltiples premios por proyectos de optimización. Connie Fonseca ha capacitado a más de 200 profesionales en finanzas y análisis avanzado de datos. Aquí no aprendes teoría aislada. Aprendes de instructores que toman decisiones reales, en escenarios reales, y que hoy comparten ese criterio contigo. A partir de hoy, no vas a ver los datos igual. Bienvenidos a Palacios y Portugal. Muy bien, espero que les haya gustado. Entonces, para continuar precisamente por lo que vimos en esta primera clase de la Masterclass de Power BI, vimos un poquito sobre lo que es Power BI y la importancia de Power BI. Recapitulando, uno de los aspectos más importantes en Power BI es precisamente que está siendo muy demandado por la maquiladora, también está siendo muy demandado por otros negocios como una de las herramientas más fuertes, más versátiles y con mayor poder hoy en día, ya que nos permite mostrar distintas visualizaciones, nos permite modelar datos, nos permite reestructurar datos, ¿sí? Y esto también pues se puede hacer en tiempo real. Entonces, primero que nada, pues me gustaría felicitarlos por haber tomado precisamente esta Masterclass, ¿sí? Va a ser una gran herramienta que ustedes van a tener precisamente para su trabajo, ¿sí? Entonces, aquí va a iniciar esta transformación. Esta herramienta les va a dar la versatilidad precisamente de mostrar los datos de una manera más coherente, de una manera diferente. Ahora, ¿qué es Power BI? Es una herramienta de visualización de datos que fue creada precisamente por Microsoft hace ya algunos años, por ahí por el 2011-2012. Esta herramienta tiene distintas funciones o propósitos. Primero que nada, extraer la información de algún origen de datos, que puede ser Excel, puede ser CSV, puede ser PDF, puede ser la web, ¿sí? Nos ayuda también a crear dashboards, ¿sí? Es decir, visuales, ¿sí? Indicadores visuales más llamativos. Y también nos ayuda
a digerir la información mucho más fácil para la toma de decisiones en cualquier lugar. Esto, ¿a qué me refiero en cualquier lugar? Que puede ser en un iPad, en una tablet, en un smartphone, en un celular. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que no es Power BI? Como lo dije en la primera clase, Power BI, primero que nada, no es Excel. ¿Sí? Necesitamos Excel, forzosamente Excel es parte, ahora sí que de nuestras vidas, es una hoja de cálculo que sirve para integrar información, para meter información. Sin embargo, Power BI se puede ayudar, se puede apoyar de Excel para jalar información desde las tablas de Excel. ¿Sí? También platicamos que Power BI no es un lenguaje de programación. Sin embargo, sí trae, por ejemplo, lenguaje M, que es un lenguaje de programación, como les había mencionado en la primera clase, es un lenguaje de programación para lo que es la limpieza de los datos. Y trae también DAX, lo que es el lenguaje DAX, pero el lenguaje DAX, digamos que son expresiones, ¿verdad? Son expresiones como las que usa, casi idénticas a las que usa Excel. ¿Sí? También habíamos dicho que no es inteligencia artificial. ¿Sí? Inteligencia artificial son módulos aparte de Power BI. Entonces, para poder seguir esta masterclass es muy importante que ustedes descarguen Power BI Desktop. Pero mucho ojo, pudiera ser que algunos tengan Power BI o que quieran trabajar con Power BI en la nube, pero no es lo mismo, no es la misma versión y no tiene, digamos, todas esas herramientas que nos llega a ofrecer Power BI Desktop. Para poder bajar y descargar Power BI Desktop, nos podemos ir a www.powerbi.microsoft.com. Es completamente gratuito. A lo mejor les pide que hagan una cuenta, pero no es necesario abrir la cuenta. Entonces simplemente descargan Power BI, lo instalan en su computadora, debe de tener Windows, la computadora debe tener Windows. Entonces, continuando con la interfaz, explorando ya Power BI, lo que es la interfase, a lo que es la barra de herramientas principal, Microsoft le llama Ribbon o cinta, ¿sí? Que es la barra de herramientas. Y esa es la barra de herramientas principal que tiene Power BI. Después, en la parte derecha, vamos a tener lo que son los campos de visualizaciones y lo que son las tablas, ¿sí? Todas las columnas que pueda tener una tabla, aquí están en la parte derecha, que vienen siendo los paneles de campos, visualización y filtros. ¿Sí? Luego, en la parte izquierda vamos a tener las vistas. ¿Cuáles son aquellas vistas? Que cada una de ellas tiene un propósito, un objetivo. Estas son 3 y se dividen en reporte, ¿sí? Datos o tablas y modelado. Posteriormente, en la parte central es donde van a vivir, digamos, donde está el canvas, que es ese espacio donde vamos a estar diseñando. Y aquí está un ejemplo. Este es un ejemplo típico que utiliza Microsoft para mostrar la versatilidad, ¿no?, de Power BI. Luego, ¿cuáles serían aquellas 5 fases de Power BI para poder trabajar los datos? Primero, número 1, obtener los datos, que pueden ser tablas de Excel, PDF, bases de datos, etc. Número 2, la preparación de los datos. Es decir, la limpieza de los datos, la organización de los datos, ¿sí? Y la estructuración de los datos. Aquí vamos a corregir typos, vamos a corregir los tipos de datos que sean los correctos, vamos a reestructurar los datos, como un ejemplo que vamos a hacer ahorita más adelante. Tenemos también el modelado de los datos, donde vamos a relacionar las tablas. Acuérdense, como lo mencioné en la clase, tenemos 2 tipos de tablas en las bases de datos, lo que son las tablas de hechos y las tablas de dimensiones. Tablas de dimensiones son todos los catálogos, todas las variables. Tablas de hechos viene siendo la parte final, ¿sí?, de lo que es
una base de datos lo que vamos a mostrar, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que ustedes tienen las ventas, tabla de hechos sería ventas, y para nosotros poder analizar las ventas necesitamos segmentar las ventas en sus distintos factores. Por ejemplo, ventas por región, ventas por cliente, ventas por número de parte, ventas por proveedor, etc. ¿Sí? Entonces, ventas reúne todos aquellos factores o variables, como números de parte, producto, modelo, familias. ¿Sí? Después tenemos la visualización de los datos. Aquí ya representamos los datos con gráficas. Y al final, lo que es el reporteo, ¿no? La generación de los reportes. Entonces, aquí los reportes se pueden enviar pues, a distintos dispositivos, ¿no? iPads, tablets, computadoras, se pueden enviar a teléfonos. Ahora, lo que es conectar y actualizar los datos, Power BI tiene muchísimos conectores. Aquí tenemos un ejemplo, una muestra. Excel, Salesforce, SAP, Microsoft, Azure, tenemos también Amazon, SQL, inclusive Python. Una vez que ya conectamos los datos, entonces preparamos y analizamos los datos en Power BI Desktop. ¿Sí? Preparamos, analizamos y visualizamos. Una vez que tenemos el modelo, lo mandamos, hacemos un delivery, es decir, enviamos el modelo a la nube para posteriormente generar reportes, dashboards, workbooks o datasets. ¿Sí? Y luego, con este modelo y en la nube, ya lo podemos accesar ese modelo a partir precisamente de lo que son un desktop, un móvil, un browser. ¿Sí? O aquí donde dice Embedded, podemos nosotros insertar o integrar esa visualización a lo mejor en una página de internet. Aquí tienen otra muestra ya mucho más grande sobre los conectores que les había comentado. Son muchos. Típicamente, ¿cuál es el que más se utiliza? Se utiliza mucho lo que es el CSV y el Excel. Son los dos que más se utilizan. Pero ya en la industria, ya más profesionalizado, se utiliza mucho también SQL y Oracle. SAP también. Ahora, ¿dónde limpiamos los datos? Limpiamos los datos en una fase o en una parte, en un módulo de Power BI que se llama Query Editor o editor de consultas. Y así es como luce. Aquí tenemos el editor de consultas. Y en este editor de consultas tenemos el listado o la barra de herramientas en la parte superior. Tenemos la vista previa de la tabla en la parte central. Tenemos los ajustes y pasos que han sido tomados en la parte derecha. Y tenemos las tablas en la parte izquierda. Lo que podemos observar en la parte central, aquí pues prácticamente están todos los datos, ¿verdad? Si nosotros queremos limpiar esos datos, cualquier paso que nosotros hacemos para limpiar los datos va a quedar registrado aquí en la parte derecha, donde dice pasos aplicados. ¿Qué sucede? Porque esto es muy importante. Porque si nosotros cometemos un error al aplicar un paso, ¿sí? Podemos eliminar ese paso y se revierte la modificación que nosotros hayamos hecho. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es generar una serie de pasos efectivos, eficientes, para que Power BI haga estos pasos de manera autónoma, ¿sí? De manera automática, ¿verdad? Y posteriormente ya no tengamos que limpiar los datos nosotros, sino que ya lo hace Power BI. Para poder entrar al Query Editor, lo que hacemos es lo siguiente. Tenemos un botoncito aquí que se llama Transform Data o transformación de datos, y eso nos va a llevar desde Power BI a lo que viene siendo Power Query o el editor de consultas. ¿Sí?
Muy bien. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es lo que son las relaciones de las tablas. En la otra vista, lo que es el modelado, tiene otra vista Power BI, que es el modelado de los datos, que aquí es donde nosotros relacionamos las tablas. Entonces, todas estas líneas que nosotros podemos apreciar entre las tablas, ¿sí?, es precisamente porque tenemos las relaciones de las tablas, que nosotros podemos generarlas. No necesariamente se van a hacer por default, ¿sí? Ahora, les había comentado sobre DAX. ¿Qué es DAX? DAX es precisamente Data Analysis Expressions. Son expresiones de análisis de datos y son muy parecidas a Excel. Algunas son idénticas a Excel. La única diferencia entre Excel y DAX es que en Excel podemos nosotros integrar fórmulas dentro de cada celda. En cambio, Power BI utiliza estas expresiones de una manera un poquito distinta porque no podemos nosotros meter fórmulas a las celdas, sino que las fórmulas son más bien por columnas, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos hacer un cálculo en una celda en específico, eso no podemos hacerlo. Es, digamos, el tratamiento de las celdas o los renglones es diferente en Power BI. También otra cosa que nos permite hacer lo que es DAX es la generación de medidas explícitas. Para explicar lo que es una medida explícita, primero necesito explicarle lo que es la medida implícita. Como lo vimos en la clase, habíamos platicado que la medida implícita son aquellas operaciones que Power BI puede hacer por default. Las medidas explícitas son aquellos cálculos que nosotros podemos desarrollar. Por ejemplo, el cálculo de un CPK, lo que es la capacidad de proceso, el cálculo a lo mejor de una probabilidad Poisson, el cálculo de probabilidad exponencial o teoría de colas, ¿sí? Entonces, todos aquellos cálculos complejos que no trae por default Power BI, sería una medida explícita. Ahora, los fundamentos de DAX, primero que nada, pues habíamos platicado de que DAX precisamente nos ayuda, ¿sí?, a lo que viene siendo la generación de medidas explícitas, ¿sí? No siempre necesitamos hacer medidas explícitas, pero es lo más sano, es lo más eficiente, ¿sí?, desde el punto de coste de procesamiento de datos. Ahora, uno de los puntos que tenemos que aclarar es la diferencia que hay entre una columna nueva y una medida nueva. Una columna nueva, aquí estamos viendo que se necesitan hacer 3 operaciones, ¿no? En la columna nueva, pues necesitamos nosotros el 10 menos 4 que nos da 6, el 10 menos 3 que nos da 7, ¿sí?, y el 5 menos 1 que nos da 4, ¿verdad? Y después sumamos esa columna. Hasta ahí todo va bien, concuerda con la nueva medida. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos hacer esta operación de porcentajes? Tenemos el porcentaje de ventas, por ejemplo, el porcentaje de 4 de 10 pues es el 40%, el 3 de 10 es el 30%, y 1 de 5, aquí está mala cantidad, pero es el 20%, ¿sí? Ahora, en lo que viene siendo el primer caso, dice, en este caso primero se divide cada fila y después la suma, que nos da el 90% de ventas, algo que está mal. Es decir, que ¿qué porcentaje es 8 de 25? Aquí me está diciendo que es el 90% porque se sumaron los porcentajes. Y no puede ser el 20%. El resultado correcto es 8 dividido entre 25, pues nos da que es el 32%. ¿Sí? Muy bien. Eso es por la parte de DAX. Entonces,
las consideraciones son, ¿por qué queremos nosotros medidas calculadas, medidas explícitas? Porque son mucho más eficientes que estar calculando lo que son las columnas, ¿sí? Entonces, por eso es que se recomiendan mucho las nuevas medidas, sobre todo medidas calculadas, simplemente porque ahorramos muchas operaciones y ahorramos mucha memoria al sistema. Entonces, las medidas son para cálculos dinámicos, ¿sí? Y las columnas para datos estáticos por fila. En la gran mayoría de las veces, nosotros vamos a poder estar diseñando medidas calculadas, ¿sí? A diferencia que las columnas calculadas. Son raras las ocasiones donde vamos a necesitar las columnas calculadas. Ahora, para crear las visualizaciones, siempre las visualizaciones tienen que ser limpias, tienen que ser estéticas, ¿sí? Tienen que, digamos, representar los datos y hacer hablar los datos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a estar observando en las visualizaciones es que existen varios campos clave. Primero, el eje de las X. El eje de las X, aquí vamos a poner todos los datos que queremos nosotros visualizar aquí en el eje de las X, en la parte de abajo, ¿sí? Es decir, el eje horizontal. El eje de las Y es el eje vertical, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, estamos viendo el periodo anual en el eje horizontal, el eje de las X. Y luego estamos viendo la utilidad en el eje de las Y, ¿sí? Luego estamos viendo la región como leyenda, acá está, en la parte superior izquierda. Entonces, tenemos que familiarizarnos con estos campos, porque ahí vamos a meter nosotros qué columna o qué dato queremos representar dentro de la gráfica. Más adelante vamos a ver cómo filtrar, vamos a hablar sobre los filtros. Vamos a platicar también sobre cómo dar formato a las visualizaciones, eso para la siguiente clase, para lo que es la parte del branding, ¿sí? Y vamos a finalizar el reporte de precisamente un proyecto muy interesante, que es el que vamos a ver a lo largo de la Masterclass, que es el que comenzamos, es con el que comenzamos en nuestra primera clase, ¿sí? Entonces, aquí me voy a adelantar un poquito hacia dónde están los datos. Antes que nada, primero, acuérdense que Power BI cambia las reglas del negocio, nos ayuda a ser más eficientes en la muestra de los datos, en el análisis de los datos, ¿sí? Entonces, el primer proyecto, ventas de videojuegos. El objetivo es desarrollar un reporte interactivo que nos permita analizar las ventas de millones de copias de videojuegos a nivel global. Y queremos analizarlos por estas 5 categorías: año, región, plataforma, género y editorial. Y aquí está. Aquí tenemos las 5. Nombre, plataforma, año, género, editorial y las ventas. Si se fijan, tenemos ventas en Norteamérica, EMEA de Norteamérica, ventas EU de Europa, ventas JP, que es Japón, ventas otros y ventas globales. Ventas globales es la sumatoria de todas las ventas anteriores, ¿sí? No es una columna que necesitemos, porque nosotros podemos generar esa medida calculada. Entonces, otra parte que tenemos que considerar es que los juegos, los nombres de los juegos son únicos, no se repiten, ¿sí? Las ventas son en millones. Ahora, ¿cómo abrimos el archivo? Nos vamos a ir a Get Data o Obtener datos. Se nos abre esta ventana. Aquí ponemos Excel Workbook, o también pueden darle clic directamente donde dice Excel Workbook. Le van a poner conectar. Buscamos el archivo.
le damos doble clic o le damos Open, abrir, y después se nos va a abrir esta ventana. Aquí en esta ventana podemos ponerle cargar, load o transformar datos. Yo les recomiendo que primero transformen los datos, ¿sí? Entonces le damos clic, denle clic en transformar datos tal cual como lo hicimos en la clase. Y se nos va a abrir Power BI, ahora sí ya con los datos, ¿sí? Entonces ahorita lo voy a hacer junto con ustedes. Si nosotros le pusimos cargar y no le pusimos transformar datos, dentro de Power BI, si le damos clic en Transform Data, entonces nos va a mandar a Power Query. Y ahí ya podemos nosotros transformar los datos de nuevo. Entonces, lo que queremos lograr nosotros viene siendo un dashboard, ¿sí?, que luzca parecido a este. Aquí está. Entonces, queremos saber cuál es la cantidad total de copias vendidas, a lo mejor un pastelito, una gráfica de barras, otras dos gráficas de barras pero horizontales. Queremos también segmentadores y un detalle de las ventas. Entonces con eso vamos viendo cómo serían los primeros pasos, ¿no?, dentro de Power BI. Muy bien, entonces vámonos ahora a Power BI. Aquí estamos dentro de Power BI. Muy bien, aquí lo que vamos a hacer es, si les abre esta ventana, simplemente le vamos a poner Blank Report. Ya que estamos en esta ventana, aquí me está abriendo otro Power BI, ¿no?, porque le volví a poner que quería otro reporte en blanco. No pasa nada, simplemente voy a eliminarlo. Ahí está. Muy bien. Entonces, aquí nos vamos a ir a Import Data from Excel o importar datos de Excel. Le vamos a dar clic y se nos va a abrir una ventana para importar los datos de Excel, y aquí vamos a importar ventas videojuegos. Se va a conectar a Excel, Power BI, para capturar los datos. Aquí nos va a poner todas las tablas u hojas que contenga el archivo de Excel. Como solamente tenemos una hoja con las ventas de videojuegos, por eso es que nos sale solamente este elemento. Vamos a palomearlo y aquí en esta parte nos va a mostrar solamente un muestreo de todos los datos. No están los datos completos en esta visualización, solamente porque nos da solo una muestra. A partir de aquí nos vamos a ir a Transform Data. Entonces, ya que le dimos clic en Transform Data, nos va a abrir lo que es el Power Query o la hoja de consultas. Como les había dicho, en la parte derecha están los pasos aplicados, en la parte central están los datos que vamos a limpiar y en la parte izquierda están las tablas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Siempre comenzamos con la limpieza de los datos. Por ejemplo, si colocamos el cursor aquí en el nombre, vemos que dice ABC en la esquina, en la parte izquierda, no al nombre. Al darle clic aquí, nos da todas las opciones de tipo de dato que tenemos. Entonces, por ejemplo, año es numérico, aquí está, números enteros, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar primero eliminando una columna. La primera columna que yo quiero transformar es precisamente ventas globales. No necesito ventas globales. Entonces selecciono ventas globales, le doy clic derecho con el mouse y le voy a dar eliminar o remove. ¿Qué sucede? Me agrega un paso nuevo. ¿Cómo le hago para revertir ese paso?
Muy sencillo, simplemente le damos clic a la crucecita roja y revierte el cambio y nos vuelve a aparecer otra vez ventas globales. Muy bien, ahora sí ya voy a eliminarlo de nuevo. Se genera el paso aplicado y ahora lo que yo quiero es colocar estas 4 ventanas, ¿sí? Las quiero colocar solamente en 2 columnas. Una columna que es región y la segunda columna que son las ventas. ¿Cómo lo hacemos? Pongan mucha atención. Vamos a seleccionar ventas Norteamérica, que es la primera columna de ventas. Presionamos la tecla Shift o flecha hacia arriba, la que está abajo de Caps Lock. Y cuando tenemos la tecla presionada, le damos clic en ventas otros. Y esa es la manera en la que podemos seleccionar múltiples columnas de manera simultánea. Una vez que ya tenemos las 4 columnas seleccionadas, vamos a darle clic derecho con el mouse. Pero aquí, fíjense, ya que tenemos las 4 seleccionadas, le vamos a dar clic derecho con el mouse a alguno de los títulos. Porque si yo le doy clic derecho con el mouse en alguna otra parte, ¿sí?, no me va a agarrar. Entonces, le voy a dar clic derecho en algún título de las columnas. Al darle clic derecho en el título de las columnas, se nos abre este menú y aquí vamos a seleccionar On Pivot Columns. En español sería anulación o anular dinamización de columnas, ¿sí? En inglés, para los que lo tenemos en inglés, es On Pivot Columns. Le damos clic y este es el efecto que queremos. Una columna con las regiones y otra columna con las ventas. Vamos a renombrar las columnas. La columna de ventas la vamos a renombrar dándole doble clic al título. Vamos a ponerle región. Vamos a darle doble clic a donde dice value o valor y aquí vamos a ponerle ventas y entre paréntesis, aquí nomás déjenlo, escribo correctamente, ventas y entre paréntesis millones, porque son ventas en millones. Ahí está. Ahora, quisiéramos eliminar la palabra ventas de región. Es muy parecido al Excel lo que es buscar y reemplazar que trae Excel. Entonces, seleccionamos región, le damos clic derecho con el mouse y le vamos a poner reemplazar valores o replace values. Le damos clic, se nos abre esta ventana y aquí queremos poner ventas, pero mucho ojo. Power BI es sensible a las mayúsculas y minúsculas. Tenemos que escribirlo exactamente como lo tenemos en la columna, como lo tenemos escrito, para que nos detecte esa palabra exactamente. Entonces, para poder eliminar ventas y dejar, digamos, eliminar ese espacio de ventas, necesitamos reemplazarlo por un espacio vacío. Entonces, no anotamos nada. Le damos OK. Y ahí está. Sí, tenemos ahora sí que solamente las regiones. Como lo hicimos en la clase, vamos a sustituir esas siglas de regiones, ¿sí?, por lo que son los países o las regiones ya más precisas, ¿no?, sin que estén, digamos, sintetizados. Entonces, primero vamos a cambiar NA por Norteamérica. Clic derecho con el mouse, le ponemos reemplazar, ¿sí?, reemplazar valores, ponemos NA en mayúscula y ponemos Norteamérica en Replace With. Le damos Enter y nos lo reemplaza. Vamos a hacerlo ahora con Europa. Clic derecho con el mouse, Replace Values,
y vamos a ponerle EU de Europe y lo reemplazamos por Europa. Aquí está. Ahora vamos a sustituir Japón, JP por Japón. Clic derecho con el mouse, después Replace Values, JP, y esto sustituirlo por Japón. Y listo. Aquí lo tenemos. Entonces, ya si se fijan, cada renglón, ¿sí?, tiene que, ya está ordenado de acuerdo a la región, ¿verdad? Ahora, para grabar esto, muy importante, nos vamos aquí a Home, activamos Home, y aquí en este primer botón tenemos Close and Apply. Le damos clic y vamos a seleccionar cerrar y aplicar, lo que es Close and Apply. Se van a actualizar los datos. Una vez que ya los datos están actualizados, ya podemos comenzar a crear visualizaciones, ¿sí? Entonces, aquí ya me dice que se cargaron las 68,000 líneas y aquí tenemos ventas videojuegos, ¿sí? Aquí están ya. Entonces, si recuerdan, hicimos una visualización para finalizar la clase, ¿sí? Y esa finalización fue precisamente con la gráfica de columnas, la gráfica de barras. Le damos clic aquí en la gráfica de barras y nos aparece esta grafiquita. Fíjense, lo voy a hacer de nuevo. Le doy clic a la gráfica de barras, aquí donde están disponibles las visualizaciones. Le vamos a dar clic y nos aparece esta parte. ¿Cuáles son los campos que necesitamos poblar para que nos dé la gráfica? Los campos son eje de las X y eje de las Y. Esos son los dos campos que necesitamos como mínimo. Vamos a hacer una gráfica rápidamente. Primero, en el eje de las X vamos a poner lo que es la región. Hay varias maneras de hacer esto. Arrastrar la región y soltarlo en el eje de las X, o también simplemente ponerle la flechita, verificar región, y automáticamente nos pone la región en el primer campo desocupado. Ahora vamos a poner en el eje de las Y, vamos a colocar ventas en millones. Agarro ventas y voy a soltarlo, el mouse, aquí en el eje de las Y. Y como ven, ya nos pinta la visualización, una muy bonita gráfica de barras, puesto precisamente por región y sus ventas. Si se fijan, fue muy rápido realizarla, muy versátil, muy rápido, muy veloz. Y esta es una de las grandes ventajas que tiene Power BI, ¿no? Que precisamente podemos nosotros simplemente arrojarle los datos y nos genera la gráfica. Tan así, fíjense lo siguiente. Voy a quitar estas dos variables y lo que voy a hacer es, voy a agarrar región y lo voy a soltar dentro de la gráfica. Aquí lo voy a soltar. Ahí está, ya lo solté. No me está graficando nada porque necesito el segundo factor, que es ventas millones. Agarro ventas millones y lo suelto adentro de la gráfica. Y listo. Esa es una tercera manera que tenemos para generar las visualizaciones. Simplemente agarrar los datos, arrastrarlos y tirarlos adentro de la gráfica, ¿verdad? Muy bien. Espero que les haya gustado precisamente este primer resumen de nuestra Masterclass de Power BI. El día de mañana, en nuestra próxima clase, que es mañana mismo, vamos a estar practicando más estos conceptos de visualización, ¿sí? Para posteriormente empezar a modificar colores y poder empezar a meternos a lo que es el branding de lo que son las visualizaciones. Muy bien, entonces los veo mañana en punto de las 7 de la tarde hora del Pacífico y espero que les siga gustando. Muchas gracias.